Dios te ama, ¿no? Y dentro de cabeza decía, ya, ok, ¿y qué hago con eso? O debes portarte bien porque Dios le agrada, ¿no? Y yo, ya, ya, mi qué. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y este es Gerardo. Y hoy día vamos a hablar de un tema que yo propuse porque estoy escribiendo un paper sobre esto y porque la gente siempre pregunta, ¿tú y Gerardo nunca difieren en cosas? Y digo, bueno, este de repente es un ejemplo. Uh-huh. Es un ejemplo, pero está muy bien. Es Sí, parte de. sí. Y una vez hice un video hace poco sobre por qué no entró a debates y un comentario fue que me lo recuerdo. Decía, tú a veces le debates a Gerardo. Le decía, Uh-huh. bueno, puedo diferir de opinión, ¿no? Pero hay que conversar como hermanos sobre esto. Y el tema es el tema de los atributos divinos, ¿no? La teología propia. ¿Cómo entendemos esto? Uno de los primeros episodios que hicimos fue sobre este punto. Uh-huh. Entonces, hoy día vamos a explicar o intentar aproximarnos al tema de cómo entendemos a Dios, cómo es Dios, cómo Dios se revela a la luz de la Biblia y Uh-huh. el tema de los atributos divinos, ¿no? Cómo entenderlo desde la postura de la teología clásica, que sé que a ti no te gusta, y cómo entenderlo desde las otras posturas, eh, Sí. que hay varias, ¿no? De la teología abierta, la teología del proceso, que es una tontería, y otras posturas más, Ya no sé va, si ponerle hombre, intermedias. espérate siquiera estar un poquito adentro de la conversación, hombre. Ya va. Para que la gente vea, para que la gente diga, mira, ¿qué es esto? Pero sí, entonces, bueno, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? No sé, tú dime. Mira, quizás una de las cosas que son centrales en toda esta discusión es, al fin de cuentas, cuánto podemos decir de Dios Ujú. sin la ayuda del texto bíblico y sin la ayuda de el Señor Jesús. Mm, ¿Cuánto se puede decir de Dios? En otras palabras, una especie de teología natural, ¿verdad? Cuando claro. pensamos en un hombre que no es cristiano, en una mujer que no es cristiana, eh, obviamente hay muchos que simplemente no creen en Dios, pero hay muchos otros que sí, Mm, y que sin conocer mayor detalle del texto bíblico o ujú. del Señor Jesús, se atreven a decir que conocen a Dios, que saben Claro. cómo es Dios. Claro, pero en cierta medida sí, ¿no? O sea, en el aspecto de la revelación natural, no sé, yo me acuerdo de Hechos 17 cuando Pablo dice, incluso sus poetas dicen, ¿no? O Sí, sea, hay cierta medida de revelación natural que permite al ser humano conocer realmente a Dios, ¿no? No sé, yo diría que sí, claro, ¿en qué medida? Ahí está el punto, pero creo que sí, en cierta medida. sí. Y esa es otra discusión para largo, Mm, porque la teología contemporánea, partiendo de Barth, por ejemplo, ha insistido en que por lo menos alguna teología contemporánea, ¿no? La neortodoxia, ha ujú, insistido que la teología natural simplemente es una aberración ujú. y que el Dios que puedes conocer a través de la teología natural simplemente no es el Dios del Señor Jesucristo. Ya. Eh, ¿Cómo haces con Romanos 1, 2 y Hechos 17? O sea, te pregunto honestamente, porque yo sé que a Bart no le gusta la teología natural, pero no me he metido a la explicación de Bart de esos pasajes. sí, no solo esos pasajes, los de Romanos, los de Hechos, Hechos 14, Hechos 17, Romanos 1, Ujú, los salmos, por ejemplo, varios salmos que hablan ujú, de el universo contando la magnificencia de Dios, ujú, pues Barth simplemente los maneja diciendo que estos mismos textos son expresiones ya de un creyente. Es decir, los salmos, por decirlo, los ujú, cielos cuentan la gloria de Dios, el universo, ¿verdad? Todo lo que dice el Salmo 19. ujú. Barth lo maneja diciendo, claro, esto lo expresa David, lo expresa uno que ya es creyente y con esa lente de creyente puede descubrir en el universo un sinnúmero de cosas relacionadas con Dios.
En Ujú. otras palabras, para Barth, en este sentido, y aun cuando Barth va a crecer y va a variar en su pensamiento a través de su historia teológica, digamos, ese primer, esos 50 años en realidad productivos de Barth en el siglo XX, los primeros 50 años, va a insistir en que al inicio, llamar a esta teología natural que piensa que no necesita ser creyente para hablar de Dios y buscar en la naturaleza así pura, eh, propiamente cosas sobre Dios. Él va a ir matizando eso en la Mm. medida que pasa el tiempo. Pero el punto central ahí es que para él, nadie puede decir simplemente, yo veo a Dios de manera em, neutral o de manera objetiva simplemente por mirar el universo. Es decir, Bueno. para él, todos los pasajes de la escritura, de hecho, porque Ujú, están en la escritura, ujú. significa que previamente tienes un compromiso, tienes una relación con Dios. Claro, Yo no estoy diciendo que esto es algo que debamos aceptar propiamente, pero eso es la explicación que él da. claro, claro, claro. Mi argumento ahí sería, sí, la escritura obviamente fue escrita por personas ya creyentes, inspiradas por Dios. Eso no quita el hecho de que, por ejemplo, Pablo en Romanos pueda estar hablando sobre ateos, ¿no? Sobre gente no creyente, ¿no? Y su argumento es que justamente no tienen excusa, a pesar de que no tenían la escritura. O sea, sí, obviamente es Pablo ya creyente, Pablo ya inspirado por Dios en ese momento, pero eso no quita el hecho de la validez de su argumento, ¿no? Sí, Eh, para mí ese sería el punto. sí, y tienes razón, ¿no? En ese sentido, Barth ha sido cuestionado y por eso la necesidad de ir mediando sus posturas, eh, digamos, matizando sus posturas. Al fin de cuentas, sí hay algo que podemos saber de Dios en Mm, general, ¿verdad? Con solo el hecho de existir como seres humanos, hay algo que podemos descubrir de un ser que llamamos Dios. ujú. Siempre, por supuesto, nos queda ese resabio de sospecha en el que yo honestamente creo que Barth sí le hizo un gran beneficio a la teología, el cuestionar si este tipo de deducciones, este tipo de conclusiones sacados simplemente de la observación de la naturaleza, te conducen necesariamente al Dios de la Escritura o te conducen a un Dios que es diferente, un Dios que realmente no existe, un Dios que es un tipo de ídolo. Y de ahí el celo, porque cualquier cosa que digamos de Dios, desde el punto de vista cristiano, debe ser sumamente anclado en la revelación bíblica y principalmente en la persona del Señor Jesús. Claro, claro. Sí, yo sí me acuerdo, claro, Pablo dice, las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, ¿no? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y claro, yo diría no, obviamente en la escritura, en la revelación, la palabra de Dios tenemos, ¿no? La revelación profética más segura, todo tiene que Ujú. filtrarse por eso, pero yo sí Sí, diría que no, para mí no quita el hecho de que podamos conocer a Dios a través de la naturaleza. Y hace poco, no sé si lo comenté acá, no me acuerdo, estaba leyendo a Turretin, bueno, que viste que ahí detrás está Turretin, sí, y sí. uno de sus argumentos es que no existen los verdaderos ateos. Y su argumentación es que la conciencia humana, y es parte de la naturaleza humana, tan intrínseca nuestra, el hecho de que nuestra naturaleza clama a Dios, ¿no? Reconoce a Dios. Entonces los ateos que hablan explícitamente y declaran ser ateos, lo que están haciendo con su razonamiento es intentar callar esa voz activamente, pero en el Ujú, fondo realmente no lo ujú. pueden hacer, ¿no? Y eso es parte del, yo diría yo, de la revelación natural. Nunca había leído ese argumento, pero ha sido bastante coherente, convincente, y basándose también en Romanos, ¿no? Cuando habla de la conciencia. Eh, sí, pero asumo que Bart estaría en desacuerdo con eso, ¿no? Sí, Barth va a estar en desacuerdo con todo lo que, digamos, la teología del siglo XVIII.
Ujú, Turretin, ujú, 19, Schleiermacher, Richo, han hecho, porque para Barth el problema de la teología natural, es decir, es esta idea de poder sacar información objetiva, verdadera de la naturaleza sola, conduce, no es una cuestión estática, sino se desarrolla y conduce a una idolatría. Idolatría porque fabrica un Dios un Dios que no es el que Dios. termina siendo un reflejo del ser humano que lo piensa, que lo descubre. Ujú, Entonces, la crítica y la lucha con sus mismos profesores, Barth, digamos, con von Harnack y con Hermann, que era el otro, quizá el profesor de von Harnack, era profesor de historia de la iglesia, historia de ujú, la dogmática. Hermann era más el teólogo sistemático. Su disgusto y su pleito con ellos es que quedarse con esa teología natural, al fin de cuentas, conduce a una distorsión de la esencia de quién es Dios. Creo que al ujú, final de cuentas, Bruno, la idea de Barth, creo, después de pues, todo este tramo que pasa por los primeros 50 años del siglo XX, es que él nos ha quizás advertido sobre la necesidad de que aun cuando algo pudiera saber de Dios, ujú, algo, es entre comillas, algo pudiera saber de Dios en la naturaleza, en la creación, en la ujú, conciencia del ser humano, en la historia, cosas relacionadas con la revelación natural o revelación general, ujú, todas estas cosas son inútiles para entablar una verdadera relación con Dios y son inútiles también para describir lo más importante del Dios cristiano. Es ujú, decir, eso no contradice al apóstol Pablo, ¿no? La revelación natural no te conduce a la salvación, al fin de cuentas, por tu misma torcedura en la naturaleza, ¿no? ujú, Eh, puedes hablar de Dios, puedes pensar de Dios, puedes hablar de su poder, de su eternidad, puedes hablar de la grandeza de Dios, ujú, pero nada más de eso. Por ejemplo, el Dios del cosmos, obviamente eso se ilustra con muchos científicos ateos hoy en día que hablan de que esta idea de un universo que significa un orden, una manera de funcionar, en realidad es una fabricación humana, porque el verdadero universo en realidad es un desorden, es un caos que existe y que queremos simplemente tapar con esta idea del Dios que pone orden, ¿verdad? No sé, ok. te das cuenta, O te das sea, cuenta. ya, pero a ver si entendí. O sea, tú consideras que la idea de que el universo sea ordenado es más una conclusión a la que hemos llegado o algunas personas han llegado, pero que en realidad no es así, que es más desordenado que ordenado. No, bueno, lo que digo es que esto es lo que afirman muchos de estos científicos, que cuando estudian el universo te das cuenta que hay fuerzas de todo tipo, Claro, hay que constantes. que dentro del mismo mundo que vos querés ver orden, ahí mismo hay una serie de otros factores que no queremos considerar porque van en contra de esta idea de un universo ordenado. Es Ok. decir, el mundo animal, por decirte algo, el mundo animal, el mundo moral, y esto tiene implicaciones otra vez morales en la práctica de aquellos que no creen que exista un universo ordenado, propiamente hablando. Porque generalmente nosotros, digamos, ocupamos este argumento para decir, no, si es que hay un orden, no, si es que hay una moralidad, el orden es una especie de no solo, eh, eh, digamos, productor de moralidad, Mm, sino algo como lo que ocupamos para darle cimiento a la moralidad. Y entonces este tipo de personas argumenta que el universo en realidad no es tan así, que los animales, por decirte algo, ujú, viven en un mundo desordenado, la ley del más fuerte, el comerse, la homosexualidad en medio de animales, por ejemplo.
todo este tipo de argumentación está ahí. mm. Y creo que al fin de cuentas, en cierta manera, este tipo de argumentación prueba el punto de Barth, que no debe depender demasiado del Eh, supuesto orden del universo, que si bien es cierto, puedes hablar de que existe, de que hay muchísimas posibilidades. Estoy hablando de alguien que no conoce a Dios a través de la escritura, a través del Señor Jesús. Para este individuo puede decirse, existen muchas posibilidades de que exista un ser que podamos llamar Dios con ciertas características, pero que al final de cuentas esas características no significan la mayor cosa para tu vida, para tu ética, para tu moral, para tu conducta, ¿no? no, claro, sí, sí. Ahora, Yo entrando el tema, sorry, dile. te saqueo completamente No, de, no, pero no quería, a ver, yo diría a eso que yo partiría del punto de la verdad objetiva, ¿no? Eh, si Dios es el Dios de la Biblia, y entonces la verdad es objetiva, es una sola. Entonces, hay algo de fijo en esto, ¿no? sí, Porque Dios es quien es. Entonces, hay sí. algo de fijación en esto. Para mí ese sería el punto de partida. Más allá de que, sí, es que y no conozco lo suficiente, porque también Ujú, está el argumento de las constantes universales, por ejemplo. O sea, el hecho de que exista la gravedad y que sea una sola, apunta a algo, ¿no? Ahora, es cierto que, y nuevamente, ese no es mi área de expertise, pero cuando uno entra a ciertos, no es universos, pero ciertos fenómenos en el espacio, la constante ujú. gravitacional como que cambia. Entonces, si no estoy hablando de mayores masas, pero hay ciertos temas con el tiempo claro, ahí es donde yo me pierdo y no sé mucho. Pero claro, Sí. igual regresaría a que Dios es quien es y ahí hay algo de objetividad, no sé si llamarlo orden. Pero te estás dando cuenta que al hacerlo así estás presuponiendo un conocimiento bíblico antes de cualquier otra cosa. Y Ah, sí. mira, antes de seguir, yo en la sección anterior hablé de homosexualismo en los animales. Ese es un Mm, lenguaje popular, ¿no? Obviamente no es correcto hablar de esa forma, porque homosexual presupone la categoría antropológica, no la de los claro. animales. Pero creo Ujú, que me doy a entender con lo que quise decir. Entonces, el punto otra vez aquí es que de dónde partís, y vos lo acabas de decir bien, bien mm, cierto, partís de un concepto bíblico, y ahí está el punto otra vez, claro. que muchos y la teología sistemática clásica en algunos contextos se ha olvidado de este punto fundamental, al que Mm, Barth nos retrotrae, ¿verdad? Nos dice, mm, mire, cuidado con ciertas convicciones, con ciertos presupuestos. ujú, La teología o la revelación natural tiene grandes limitaciones y creo que uno debería estudiar eso con más detalle en la escritura, sabiendo lo que Barth y digamos sus seguidores, mm, Flesch, por ejemplo, que es uno de los mejores seguidores de Barth en los Estados Unidos, Donald Blesch, ya muerto él. mm. Allá está, atrás lo puedes ver, la teología de Donald Blesch, estos blancos que están ahí. ¿Los juegos Ahí están ahí? los otros los tengo Ujú, regados en las otras categorías. ujú, Habla de algo parecido a esto. Entonces, cuando pensamos en las características de Dios, debemos comenzar diciendo que aun cuando, creo yo, tratando ujú, de mediar entre Barth y la problemática esta, en que sí es cierto, podemos decir algunas cosas sobre el ser divino, la deidad en general, pero mm, esos elementos deben limitarse a lo que el apóstol Pablo dice en los pasajes clásicos, ¿verdad? Romanos, lo que David dice en los Salmos, lo que en realidad puede sacarse de una teología natural, lo cual es complicado porque cuando hablamos de teología natural estamos presuponiendo que existe un sistema con cohesión completo
que es suficiente para hablar de Dios sin la necesidad de la Escritura, sin la necesidad de Jesús. Y Claro. ahí los evangélicos hacemos diferencia entre revelación Ujú. natural y teología natural. Claro, sí, sí. Ahora, con respecto a eso, por ejemplo, en este ensayo que estoy escribiendo, mi punto de partida es la aceidad de Dios. El hecho de que Dios no depende de nadie, que es algo, una especie de negación de algo, ¿no? La no dependencia de Dios, o como a algunos les gusta decirlo también, que Dios es autosuficiente, no tiene vida en sí mismo, haciendo referencia a Juan 5, que para mí es, no sé si sea la mejor forma de ponerlo, pero el punto de partida más evidente, más obvio, más bíblico, en donde no, o intento no presuponer todo el sistema de teología propia clásico, pero creo que sí, la seidad de Dios, Dios no depende de nada ni de nadie, Dios es quien es, ¿no? Entendiendo que los atributos divinos son descripciones que nosotros tenemos de Dios, pero Dios es Él en su esencia. Eh, Todo eso, la aceidad de Dios es el que a mí me parece más bíblico, pero asumo que a ti no te gusta. No sé, ¿tú cómo lo ves? No, al contrario, yo creo que todos estos atributos Mm, digamos que se catalogan en la mayoría de teologías sistemáticas clásicas, por supuesto deben medirse con el texto bíblico. Y si el texto bíblico ujú, los sustenta, debemos ujú, apropiarlo. ujú. El problema es que muchas veces estaba leyendo en esta semana la famosa teología y ojalá que pudiéramos leerlo más a Strong, este teólogo sistemático bautista de inicios del siglo XX. ¿Roger Un Strong, cuál es? ¿Ah? ¿Roger Strong? H. No, no es Roger. No, no, no. Es Strong. este fulano que tengo por aquí porque lo he estado leyendo recientemente, pero me doy cuenta que mucho, Augustus sí, Hopkins Strong. ajá, él, este, aquí lo tengo, eh, que vale la pena, pero muchas veces él, como es frecuente con otros, Mm. simplemente tira tesis sobre, bueno, en este caso los atributos de Dios, habla de su eternidad, habla de su aceidad, habla de su autarquía, que es uno de los, No lo he escuchado. digamos, si la autarquía es un tipo de relacionado con la aceidad, por supuesto. Ujú. Aceidad es simplemente, ¿cómo lo definiría vos? Yo Ah, diría que Dios no depende de nadie y que en el sentido negativo y en el sentido positivo que Dios es autosuficiente, ¿no? Tiene vida en sí mismo. Sí. sí, en cierta forma, autarquía es una especie de sinónimo, porque habla más del gobierno. Dios no es gobernado por nadie, ¿verdad? Ujú, Es una forma de decirlo. Y todas estas afirmaciones sobre Dios deben ujú, ser basadas sobre sólida exégesis, ujú, sólida exégesis histórica. Y ahí es donde casi siempre encuentro deficiencias, e inclusive grandes teólogos como este que te acabo de mencionar. Generalmente simplemente nos tiran textos bíblicos, citan los textos bíblicos y suponen que esos textos bíblicos apoyan su posición, ¿no? El caso típico es ¿qué significa Éxodo 3:14 al 16? Cuando sí, Dios da su nombre. ¿Qué quiere decir Dios con decir yo soy el que soy? Pregúntale a mucha teología sistemática clásica y te va a decir aquí habla Dios de la eternidad, habla de Dios de su soberanía, habla Dios de su independencia también, que es otra ujú, manera de hablar de la autarquía de Dios. ujú, Y simplemente ahí se queda vos podés profundizar en qué significa autarquía y qué significa independencia, eternidad, inclusive, en estos ujú, casos, pero lo que a mí me preocupa es que soltás el texto bíblico, simplemente lo encontrás como un asidero al que tocas casi siempre de manera tangencial,
sin profundizar en el lugar histórico, en la narrativa histórica, en lo que un hebreo de hace, te digo, 3000 años podía haber Ujú. entendido sobre qué significa eso. Claro, pero por Entonces, ejemplo, sobre, termina. dale, dale. Te iba a preguntar, porque está, bueno, sí, he leído a las explicaciones, me sorprendió no encontrar tanta, pensé que iba a encontrar más esta idea de que toman Éxodo 3, 3:14, ¿no? Yo soy el que soy, Ujú, y de ese verso sacan pues una doctrina completa de la inmutabilidad, impasibilidad y aceidad de Dios. No lo encontré ujú, tanto, ujú, pero, por ejemplo, yo sí digo, no veo cómo puede significar algo menos que la independencia de Dios. O sea, ok, no voy a imponerle categorías filosóficas griegas al texto de Éxodo, pero en el mismo judaísmo, en el mismo contexto, ujú, no veo cómo puede significar otra cosa que no sea Dios diciendo yo, yo soy yo, ¿no? O sea, yo soy mi esencia, yo soy quien soy, yo soy mi ser, y por lo tanto, nada me controla, ¿no? Nada me gobierna. Y también, a la par con esto, claro, cuando me he ido pues a leer, eso lo decía la vez pasada, ¿no? Cuando me he ido a leer a los de la teología abierta, el proceso ya ni se diga, que son un desastre, pero cuando me he ido a leer a la teología abierta, la ujú. teología abierta, Bruno, hoy yo después de hacer algo con vos, Bruno, sinceramente, hombre. Qué la teología bárbaro. abierta, es que, ¿cómo decir eso que Dios tiene dos polos y que un polo es cambiante, el otro no? Entonces, bueno, cuando nos vamos a teología abierta, Ajá, donde veo un intento honesto de lidiar con esto, sí, eh, veo que dicen, no, es que eso significa que Dios se compromete a seguir, ¿no? Para mí, no lo veo, no lo veo. sí, No tengo cómo darle la mano a Pinnock y a Sanders y a Rice y decirle, sí, tienes razón. No veo sí, cómo bajarle a Dios diciendo, yo soy mi esencia, yo soy el que soy, eh, yo soy yo. Y nada, sí. nada me mueve en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, comienzo con aceidad, porque no veo cómo bajar de eso en el sentido que veo que otras posturas lo hacen, o cambiarlo, no sé. Sí. Bueno, el problema es que la exégesis de esos pasajes es complicada y no Ujú, puedes saltar de una sola vez. Yo no estoy diciendo que es incorrecto llegar a la ujú, conclusión de la deidad y la eternidad de Dios con base ujú, en estos pasajes después de interpretarlos y después de mm, compararlos con otros datos de la escritura. Lo ujú, que sí estoy diciendo es que nos debemos el tiempo y el esfuerzo por entender si en ese contexto, ese Éxodo 3:14, lo que ujú, Dios quería comunicar era eso o era otra cosa. Y aquí está la lucha con muchos teólogos bíblicos que miran el énfasis del ser de Dios, el nombre de Dios, ujú, más conectado con la historia de Israel, la historia salvífica de Israel, en la que ujú, Dios, al revelarse con este nombre, lo único que, o lo principal, o lo más importante que está diciendo, revelando sobre su persona, ujú, no es una eternidad abstracta o soberanía abstracta, sino simplemente hablando de que Él tendrá que hacer lo que tendrá que hacer para salvar a su pueblo. Esa manera de presentarse de Dios y la, digamos, teología bíblica del Antiguo Testamento respaldan esto que te estoy diciendo, a mm, diferencia de muchas teologías sistemáticas que simplemente leen el texto y saltan a definiciones filosóficas de lo que es aceidad o lo que es eternidad, en lugar de meterse con este elemento diacrónico, diríamos nosotros, que significa esto de viajar con el texto e ir ujú, mirando qué significa este tipo de afirmaciones de parte de Dios en la historia de Israel. Y aparentemente para muchos, eh,
lo que significa es que Dios está prometiéndose y su identidad propiamente está ligada a este deseo nacido de él de salvar a su pueblo, no importa qué, lo que tenga que hacer, debe hacerlo. Yo soy el que soy, yo he sido el que he sido, seré el que seré, habré de ser el que habré de ser para Ujú. salvar a mi pueblo. Ya, pero por Esa ejemplo, ahí, ¿de dónde sacas eso? O de dónde no tú, pero de dónde, porque, por ejemplo, la pregunta es cuál es su nombre, ¿no? Y nombre es, es claramente un término identitario, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo, por ejemplo, si yo leo esto, ok, y es un poco la postura del lado abierto que dice, del open theism, o sí, the openness of God, que dice algo como, Dios se está comprometiendo a cumplir su palabra, ¿no? A cumplir su promesa, sí. no que Él sea inmutable o a su aceidad. Y digo, Ujú, no lo veo, porque, o sea, no veo cómo puede ser otra cosa que la revelación de su identidad o de que está hablando, sí, en el contexto de la salvación de Israel, pero no veo cómo no se está refiriendo a su identidad. O sea, entiendo que el contexto es ese, está bien, pero en ese contexto no está diciendo quién él es. sí, pero ese es el punto crítico aquí, Bruno, porque la Ujú. identidad de Dios se une a esta historia salvífica, no a un concepto metafísico de su existencia. Es decir, Dios está más interesado en identificarse. Su identidad está ligada a lo que Él hace por su pueblo. Ese es un cambio profundo. Es decir, ¿qué Claro. me estás diciendo al fin de cuentas? Me estás dando una lección de metafísica. Me estás diciendo algo que, o simplemente estás identificándote a ti como el Dios que está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su pueblo. Y ahí obviamente todavía hay espacio para la voluntad salvífica, para la soberanía, para el poder de Dios, Ujú. pero hay un énfasis un tanto distinto, porque si Dios es capaz de hacer lo que tenga que hacer para salvar a su pueblo, en cierta forma, de manera quizás tangencial, si vos querés llamarlo así, se anticipa la misma encarnación del Señor Jesús. ¿Qué tiene que hacer Dios para salvar al ser humano? Claro, y tenemos todos los pasajes de que Jesús es el Cordero inmolado eternamente y está en Apocalipsis, pero ahí, por ejemplo, sobre lo que dijiste, que fue una cosa que también leí en cierta medida, de aquí sí opiniones más razonadas, como Ujú, Bruce McCormack, ujú, que él intenta afirmar que un poco esto, la identidad de Dios está atada a lo que Dios hace y a esta idea de la economía de Dios, ¿no? Lo que Dios ujú, hace que sí, está atado a su identidad. No digo, ok, sí está atado, claramente, porque Dios hace lo que hace por quien es. ujú, Completamente de acuerdo. ujú, Pero mi problema, o el punto donde digo, no me veo llegando ahí, ujú, es que hay este énfasis en que la identidad de Dios está atada a un grado sumamente enfático en lo que él hace, ¿no? Entonces Dios es quien es, no por ujú, quien él es, sino por su economía. Casi que no existe opción a que, o sea, claro, y uno entra ahí en la mutabilidad de Dios, ¿no? Entonces, ya ahí me genera problemas, porque cuando voy a todos los pasajes que hablan de la independencia de Dios, ¿cómo de cuál? su otredad, o sea, el de Juan 5 para mí es uno clave de vida en sí mismo. Fuera de ¿Cómo los se de, ¿cuál es? El de Juan 5:26 ¿es? qué O los de dice? Isaías. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo y también le dio autoridad a hacer juicio por cuando el Hijo es el Hijo del Hombre. Ujú, Eh, Pasajes como ese, o los del Antiguo Testamento, ¿no? De Isaías, de... Sí, entonces me causa problemas atar muy fuertemente
la obra salvífica de Dios al punto de que a él lo puede cambiar y afectar cuando veo que hay pasajes que parecen, en mi opinión, Ajá. afirmar lo contrario. Eso es lo que digo. ¡Ah! Y hasta donde he Porque podido leer a los teólogos, solo me genera diste el de problemas. Juan 5 y ese pasaje, solo me diste el Juan 5 y ese pasaje obviamente tiene que ver con el Dios que da vida, ¿verdad? Con el Ujú, que ofrece vida, que produce vida, que de él surge la vida y nada de ujú, eso contradice o se opone a esta versión de entender a Dios. Mira, al fin de cuentas, mm, entender a Dios a través de sus obras, a través de sus grandes eventos salvíficos. Yo creo que mm, aquí es una cuestión de metodología porque ujú, no queremos negar que hay una dimensión metafísica que no podemos entender en Dios, que su ujú, grandeza supera cualquier descripción histórica de Dios, descripción antropocéntrica de Dios, no queremos negar eso. mm, Lo que sí queremos enfatizar es que para llegar a esas convicciones metafísicas más allá de, como es la palabra, ujú, eh, debemos caminar, como el tema de un libro mm, de teología latinoamericana lo dice, caminar con el Dios del Antiguo Testamento para entenderlo correctamente y no simplemente tocar el versículo y luego presuponer mm, un sinnúmero de otras cosas sacadas de otras fuentes que no son la historia de redención que el texto bíblico nos narra. Ese es un ujú, elemento metodológico, no se niega el elemento absoluto, espiritual, único de Dios, del ujú, que la Biblia sí testimonia de eso, ¿no? Que a Dios no se le puede comparar con nadie, los profetas, ujú, que no se le puede hacer imagen, otra vez la ley, el Señor Jesucristo, Dios es espíritu, otra vez esta ujú, dimensión, eh, digamos, más allá de nuestros conceptos, mm, el Dios que vive en, digamos, en esa oscuridad completa del apóstol Pablo, como lo describe. Sí, mm, esa dimensión existe, pero el asunto metodológico es cómo llegar a esa dimensión o cómo es el camino que Dios nos ha mostrado para llegar a esa ujú, dimensión. Y el camino que el texto bíblico nos ofrece es el que Él nos ha dado, el que nos asegura que si nos mantenemos en Él no nos vamos a desviar tan fácilmente. Es mm, el camino del Señor Jesucristo también, del que debemos mm, hablar. Si para llegar a conocer al Señor no podemos, no debemos presuponer conceptos filosóficos, aunque eso es dificilísimo. mm, Cada uno de nosotros tiene sus conceptos filosóficos que se han metido en nuestra mente a través de la cultura, de los estudios, de nuestra manera de apropiar la realidad. Pero la manera en que, digamos que el texto bíblico insiste es que debemos permanecer cerquita de la revelación que Dios nos ha dado y esta revelación es principalmente una revelación mm, salvífica de su pueblo en general y en el Nuevo Testamento culmina en la encarnación del Hijo, ¿no? claro, Entonces, claro. entonces hablar de estos textos deben, digamos, llevarnos a la humildad por un lado, Mm, darnos cuenta que estamos bien limitados, pero por otro, enfocar nuestro ojo y nuestra mente al contexto otra vez en el que se mm, ocupa. Entonces, eso, la teología bíblica es valiosísima para, en este sentido, para la teología sistemática. claro. No, no podemos hacer teología sistemática sin teología bíblica. La teología sistemática que se suelta de la teología bíblica corre el riesgo de ser cautiva de otro tipo de filosofías. Ujú, Filosofía griega, filosofía existencial, filosofía romántica, filosofía idealista, todo este tipo de filosofías que lo que hacen es producir
un sistema de convicciones y de presuposiciones que dentro del sistema parecen lógicas, parecen naturales, pero que conducen a conclusiones equivocadas sobre la identidad de Uy, insisto, entonces, buscar la identidad de Dios a través de los nombres de Dios, por ejemplo, ok. a través de los pactos de Dios, a través de su actividad en la historia del ser humano, es el camino para entender mejor sus atributos, mejor Ujú, su manera de ser, en lugar de empezar a hablar digamos, de conclusiones otra vez, de la eternidad de Dios o de ujú. la seidad de Dios o de la vida de Dios, cuando todos estos conceptos necesitan una explicación y esa explicación a veces proviene no de la revelación bíblica, no de Jesús propiamente, sino de otras locubraciones Claro. filosóficas que no necesariamente son malas, pero no son las que el texto provee. Claro, o sea, para entender, por ejemplo, leía a Tomás de Aquino sobre esto, y Tomás de Aquino, se es bien lógico, ¿no? Pero presupone un montón de cosas, ¿no? Bueno, no es muy bíblico en el sentido de que no arraiga su lógica en la Biblia en ese sentido, ¿no? Por lo menos no lo argumenta así, ¿no? Por ahí suelta un pasaje, él creo que sí hace esto de Éxodo 3:14, ¿no? Sí. Y corre con eso, ¿no? Pero presupone varias cosas, ¿no? Como las de todo cambio es para bien o para mal, entonces, y corre con eso. Y tú dices, espérate, ¿cómo que, de dónde sacaste eso, no? Y ya Ujú, opera dentro de un marco. Pero, claro, para mí, los pasajes de Isaías, ¿no? Está aquí viendo Isaías 43, el hecho de que, claro, no hay nada, si Dios es el Dios creador, no hay nada formado antes de él, por lo ujú, tanto, no depende de nada ni de nadie, ¿no? Cuando dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, y entendáis que yo mismo soy, sí, que yo mismo soy. Eh, ujú. e- e- esa, esa, esa independencia absoluta es algo que veo inescapable del texto bíblico. Esa independencia, no que claro, obviamente hay que entender a Dios a la luz de la escritura, de la narrativa del Antiguo Testamento, eh, porque también leí algunos argumentos sobre cuál es el lugar de Jesús en la revelación de Dios, ¿no? En la identidad de Dios. Y casi que parten de Jesús y luego mochan todo el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, pero Jesús, espérate, pero Jesús habló en un contexto, Ujú, no ujú. me puedes cortar eso. Eh, pero esa independencia absoluta, que claro, nos lleva pues a la inmutabilidad de Dios, ¿no? Y a los pasajes donde diré, claro, Dios realmente cambia de opinión o no, eh, no veo cómo Sí, afirmar que sí. no, el asunto siempre es que cuando empezás a hablar, Bruno, de este Mm. tipo de términos, vos estás presuponiendo cierto entendimiento de esos términos. Eh, por ejemplo, No, lo que acabas de ya. decir, Ujú, eternidad, por ejemplo. Ok, ¿qué entendés por ujú. eternidad? Ya, Dios fuera Inmutabilidad. del tiempo. Dios fuera del Sí, tiempo. sí. ¿De dónde viene esa idea? Porque si Dios crea el tiempo, Él está fuera de él. Sí. No O puede, dentro. no puede estar, no puede estar Él dentro, es creador, sí, él es creador y ahí está bien. claro, Pero toda esa ya. idea de fuera, dentro, Ah, arriba. bueno, no se me ocurrió un mejor término para expresarlo porque es difícil para nosotros. Ok, ¿cómo explicas la no dependencia del tiempo, ¿no? Sí. Eternidad. ¿Qué significa eso? Claro, yo voy, por eso mi punto de partida es aceidad. ¿Por qué? No dependencia. O sea, es la mejor palabra que he encontrado hasta ahora. La Ujú, independencia absoluta de Dios, en donde Él, como es creador, precede lo que ya presupone tiempo, pero digamos, Él no depende de nada, no es absoluta independencia, incluido el tiempo y el espacio. Entonces digo, ok, ¿eso qué es? Eternidad. No tengo otra palabra para ponerle. Pobre- pobrecito, no me acuerdo quién me recordaba vos con esto. Tener que regresar a eso. Y yo creo que, mira, la manera en que yo lo veo es un poquito más existencialmente Ok. eh, descansado. Pero eso no es lo más importante, ¿no? Es decir, em,
yo creo que sí, hay espacio para llegar a hablar de la eternidad de Dios, de la seidad de Ujú, Dios, y todos esos son conceptos que deben venir, pero ujú, deben venir hasta el final de el estudio de estos pasajes que anteponen ciertas otras cosas y que clarifican esos conceptos, que le dan cierto contenido a esos conceptos, en ujú, lugar de simplemente saltar y llenar esos conceptos de presuposiciones sacadas de otro lado, aunque no lo sepamos. El caso ujú, de la inmutabilidad de Dios, por ejemplo, ok, Dios es ujú. inmutable. ¿En qué sentido es inmutable? ¿En Ah, qué pero, sentido? Y por eso te digo, dale, entonces, ¿en qué sentido es inmutable? Ah, puedes darme todas las razones. Ok, ¿de dónde sacas esa información? claro. Eso. Para mí es es casi la consecuencia o un sinónimo de la seidad, nuevamente, es si Dios no depende de nada, claro, más es la pregunta, ok, entonces lo que hacemos, ¿en qué sentido afecta a Dios? ¿No? ¿En qué sentido interpretamos los pasajes bíblicos del pecado, por ejemplo, de Israel? ¿No? ¿En qué Ujú, sentido, si Dios es este Dios creador, independiente, que no es afectado por nada, sí, que para mí hasta ahora es el punto más fuerte que he encontrado, ujú, digamos, bíblicamente hablando? O sea, yo más me hago la pregunta, ok, ¿cómo es que entonces lo afecta el pecado? sí, Y en donde, y recordaba la lectura de Feinberg, de No One Like Him, que bueno, he ujú. ordenado un poquito los libros porque estoy escribiendo que es hasta ahora el mejor argumento que he encontrado, pero que me he hallado en discrepancia de Feinberg, Ujú, porque él, ¿no? Es muy bueno su libro porque recoge todos los argumentos, ¿no? Y dice, bueno, de la teología del proceso dice que hay dos polos y que Dios es afectado porque es el Dios que te acompaña. Y yo digo, ok. Y él ni siquiera está de acuerdo con eso, ¿no? ujú, Luego está el de la postura abierta, clásica, en donde se basa mucho en Jesucristo, lo que suena muy bonito, pero no es que he leído las posturas de ellos en este libro que es conocido de Openness of God, sí, The Openness of God, y en lo que Feinberg dice sobre ellos. Y es como, bueno, sí, partimos de Jesucristo y ahí está el argumento de que el amor es lo más importante. Y digo, ok, ya me perdiste con eso. Feinberg tiene un argumento más sofisticado que dice, si es afectado afuera, o sea, sin tocar la esencia divina, sin tocar quien Dios es, pero Dios sí es afectado afuera de él. Y hasta ahí yo ujú, dije, ok, estoy de acuerdo. ujú, Pero luego dije, espérate, ¿cómo es que el hecho de que Dios sea afectado fuera de ujú, su ser no es más que lo que sostiene la teología clásica, que no es que Dios realmente sea afectado, sino que es la forma en la que la escritura, debido a que tiene el propósito de instruirnos a nosotros, termina siendo la forma en la que nosotros entendemos que Dios ha respondido, pero que Él realmente no es afectado? Lo que sí termina en el facilismo a veces del antropopatismo, ¿no? Que a mí tampoco me gusta ese término, pero digo, si la escritura tiene como de propósito instruirnos a nosotros, enseñarnos a nosotros, veo más factible entender que esto es la forma en la que Dios ha decidido mostrarnos lo que nosotros estamos haciendo y su respuesta a Él, más que un cambio esencialmente a Él. E incluso si me paro con Feinberg, que intenta no decirle que sí al entendimiento clásico de la inmutabilidad de Dios y lo intenta redefinir, al final termina siendo un poco lo mismo, ¿no? Porque está fuera de Dios. Y es ahí donde digo, ahí es donde digo, me voy más al lado clásico. Sí. sí, el asunto es que todas estas reflexiones, aunque tienen su lugar y deben ser, digamos, tenidas, este tipo de reflexiones, si querés, teológicas, filosóficas, deben ser tenidas. Yo me pregunto si no son secundarias al conocimiento de Dios, tal como Él se nos da a revelar en la Escritura. Otra vez, Ujú, estamos hablando de cómo conocemos a Dios. ujú, Y lo que yo he tratado de avanzar con vos es que nuestro conocimiento de Dios a nivel natural está sumamente limitado. Sí, quizás podemos saber algunas cosas bastante generales, ujú, podemos hablar de su poder, ujú, podemos hablar de su provisión,
Ujú, Podemos hablar de las cosas que Pablo menciona otra vez en los pasajes de Hechos, que existe un Dios que provee, que obviamente es muchísimo más que la misma creación, mm, por ese lado, pero existe toda una enorme cantidad de hechos o de factos, como dicen. Yo mm. no sabía que se podía ocupar eso Se usa hoy en día como cuando le dices algo, cuando le dices a alguien su verdad, ¿no? Es como dicen, tirando factos. Pero es sí, un poco como, en el sentido de discusión, ¿ah? Es como un poco de pelea. así. Pues ¿Sí? vos sabés, vos sos el millennial a fin de cuentas, entonces puedes Todavía, hacer todavía. bien con el lenguaje a veces vos, pero a lo que me refería es que existen tantos datos en la escritura sobre la identidad de Dios que se Ujú, relegan y quedan en un segundo plano porque lo que me interesa es esta discusión metafísica más que otra cosa. ujú, Entonces, ahí tenemos un problema metodológico, por ujú, supuesto, para hablar del ujú, Dios de nuestro Señor Jesucristo. ujú, Lo que nos debería interesar, ya que de acuerdo con lo que el Señor Jesús habla de su Padre, ujú, es cómo lo conocemos al fin de cuentas, qué podemos decir de Él concretamente. ujú, Y lo que podemos decir de Él concretamente, aunque más adelante a través de, bueno, en una suma teológica como la de Tomás de Aquino, que tiene cientos y miles de páginas, o la de Barth, que es igual, lo ujú. último que querés empezar a hablar es lucubrar metafísicamente y filosóficamente sobre la esencia de Dios, por ejemplo, qué es la esencia de Dios, tiene esencia Dios, como Plantinga, a este Con filósofo Plantinga, sí. tiene, sí, porque todas estas palabras son complicadas, sí, todos nosotros tenemos una esencia, una materia prima, ¿verdad? ¿Tiene Dios materia prima de la que podemos hablar o estamos hablando de un ser al que no podemos describir en sí mismo y que va más allá de cualquier otra Mm. cata, ¿Categoría? digamos, una categoría o un catálogo que pudiéramos decir Mm, de él? Que más nos debería interesar, digamos, cómo él se ha revelado, porque aparte de su revelación, todo lo demás es pura lucubración. ujú, Entonces, que puede ser lucubración, quizás está más cerca, o algunas lucubraciones están más cerca del dato bíblico que otras, pues sí, pero ujú, al fin de cuentas, eso es secundario al no mirar, digamos, lo más importante, lo esencial en este sentido de la revelación de Dios. A Dios no lo podemos conocer aparte de su revelación y sin duda. la revelación natural nos da algo de él, pero no nos da mucho. La revelación especial del texto bíblico y de Jesús nos da mucho más y al fin de cuentas es lo más importante que quisiéramos conocer de él, Sí, saber sí, de él. sí. Entonces, cuando vamos por el camino de la revelación bíblica, encontramos a un Dios que se nos revela como Dios creador, por supuesto, Ujú, como Dios salvífico, como Dios amoroso, como Dios mm. justo, como Dios que se identifica con cierto tipo de personas. Estas características, atributos de Dios deberíamos resaltarlas, ¿no? La Mm, justicia, los profetas vuelven a Génesis y a la ley, a la Torá, ¿no? Al recordarnos esos, Isaías, los profetas menores, Amós, mm, Oseas, Dios, hombre, Dios te ha dicho que quiere de ti, no se jacten otra vez de tantas cosas, eh, si en algo debe jactarse alguien es conocerme, y conocer a Dios significa ser responder en justicia porque Él es justo, responder en generosidad porque Él es generoso. Este tipo de atributos, te digo, quizás no nos dejan satisfechos en este mm, prurito académico de el ser de Dios como tal. mm, Y por lo menos desde mi perspectiva, Bruno, muchas mm. teologías sistemáticas se han concentrado más en esa dimensión importante, pero secundaria, al fin de Claro. cuentas. Pero ahí, pues,
Para mí hay dos puntos que son importantes. Bueno, uno que, claro, si te quedas en la pura lucubración filosófica, aunque sea un interesante ejercicio académico, no pasa de eso, ¿no? Sí, Eh, que algo que lo que me gusta, que ahí está el fondo, ¿dónde está? Ahí, y tengo dos tomos acá, la teología teórico-práctica de Van Maastricht, me gusta porque al final tiene aplicación, ¿no? Es como, o sea, pasa por su argumento y luego dice, bueno, esto es importante por esto. ujú, Creo que es ese punto es fundamental llegar a la aplicación, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, ¿por qué a mí me parece que es importante y aplicativo? Porque al final, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Eh, Estas posturas teológicas como la del proceso, por ejemplo, o la abierta, quedémonos con la del proceso, que es la que peor me parece de las dos, sí, este, terminan siendo, sí, terminan siendo detrimentales para el cristiano, digamos, de a pie, ¿no? Porque eso, si lo destilas, sí, terminas pues en cosas como Dios cambia contigo y tú afectas a Dios, y Dios crece contigo, porque, y lo he citado hace 3 días a Whitehead o el otro, que dice, Dios, Dios en su esencia no está excluido de los cambios que hay en nosotros también, ¿no? Así como nosotros cambiamos, Dios también cambia. Y Dios no está excluido de eso, sino que lo que aplica para todos los seres también aplica para Dios. Un momentito. O sea, ¿de dónde sacaste eso de que Dios es exactamente igual que nosotros? Es una afirmación no analógica, sino unívoca de Dios. O sea, acabas de ser Dios un ser humano. Y eso sí, luego se destila en temas sumamente prácticos, ¿no? Desde todas las posturas de teología LGBT y todas estas progresivas, se basan en eso, ¿no? En ese mm, sentido digo, de repente en el diálogo teológico eso tiene una relevancia. Y lo otro es que, eh, claro, yo digo, hay perfiles, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, yo crecí en una familia cristiana, yo iba a escuela dominical y me decían, Dios te ama, ¿no? Y dentro de que a veces decía, ya, ok, ¿y qué hago con eso? Este, o debes portarte bien porque Dios le agrada, ¿no? Y yo, ya, ¿y a mí qué? Entonces, claro, eso, ¿cómo así que ya no, 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 es que ese, a saber cómo sufrió tu papá y tu mamá con vos cuando estabas creciendo, ingrato. Yo te hubiera seguramente, dado, yo te hubiera dado, quizás, pero hubiera preguntado a mis hijas, yo te hubiera agarrado a palos, como dicen aquellos. no, sí, mi mamá me dice que yo intenté hacer un berrinche una vez, porque Ajá, intenté hacer una vez y me dijo, me paró en una y me dio ahí sí, un estate quieto de una. la, Me dijo, no, si ¿cómo no, se tú llama? eres un La desastre. chancleta voladora, vos, la chancleta Sí, voladora es la que, claro. ¡pah! No, mi mamá, yo me acuerdo, me jalaba de la patilla, no sé, que te jalan y que te paran así en Bárbaro, un. cabal. Este, Porque a mí, por ejemplo, digo, hay diferentes perfiles, ¿no? A mí, que me digas, es que Dios se compadece de ti, por ejemplo, conversaba con una alumna que era española, ¿no? Y Ujú, entramos al tema de los atributos divinos. Y me dijo, oye, pero, porque conocía gente que lo había hecho cosas, dije, bueno, mira, hay esta postura, esta postura. ujú, Y me ujú, dijo, o sea que Dios no se duele conmigo. Y dije, a ver, mira, y le intenté, o sea, sin cejarla a lo que yo creo, intenté ujú, explicar y se quedó con eso. Pero a mí, si me dices, Dios no sé, o sea, Dios no llora cuando tú lloras, digo, sí, pues es Dios, no, ¿para qué quiero que Dios esté sufriendo en ese sentido conmigo, no? O sea, a mí no me llama ese lado sentimentalista, emocional. Para mí significa muy poco por como soy. Más bien a mí, y por eso estoy en DTS, ujú, yo siempre digo, Dios me llamó ya siendo cristiano, pero despertó en mí una pasión por conocerlo, que luego despierta un amor hacia Él y una devoción en oración y en meditación de la palabra, pero por el lado de entender y de leer la Biblia, ¿no? ujú. Entonces digo, claro, en ese sentido, a mí esto me ayuda, por ejemplo. Si me dices, oye, lee esta poesía, ¿no? Yo, pégame un tiro, ¿no? No, conmigo no funciona mucho. No, hombre, pero yo soy muy, muy radical también en algunas cosas, vos, Bruno, tranquilo, tranquilo, porque
No, obviamente hay algunas limitaciones que este tipo hay varias limitaciones que este tipo de teología, principalmente esa que estás mencionando, y parece que estás obsesionado más recientemente con la teología del proceso y la No, teología no, abierta, no me open-teísmo. gusta, lo he tenido que leer para mi ensayo, pero no me gusta, no me No, gusta. No, pero mira, lo que debes, creo yo, y todos deberíamos entender es que este tipo de, la teología abierta, o el open theism, ujú, es una teología que se nutre obviamente de la filosofía del proceso, de la teología del proceso. Las dos mm, están en la que hay una dimensión en que estos teólogos, filósofos, tratan de dar razón de ese misterio que sí aparece en el texto bíblico, ¿no? Un misterio en el que, por un lado, habla de este Dios altísimo, este Dios que está sobre todos y que mira a todos y conoce todo, este Dios que, como vos lo decías hace un ratito, vive en independencia del tiempo, existe sin que sobre él pase el tiempo de manera absoluta, presente, pasado, futuro. mm, Pero por el otro lado, y aquí está filosóficamente dirían una aporía. mm, La palabra aporía significa es un tope, ¿no? Ahí topás cuando por un lado se te describe un Dios como este y por el otro lado se abunda muchísimo mm, en el elemento sentimental de Dios, en el elemento, digamos, emocional de Dios. ujú, Cuando Dios habla de que ama a su pueblo, que ama al mundo, que nos ama a nosotros, también es una verdad que no podemos descartar, aun cuando yo sea un Einstein, ¿verdad? Aunque yo sea un científico frío, en la revelación bíblica sí me dice que, bueno, no solo en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera Dios amó al mundo, que habla de pasión, habla de mm, compromiso, habla de sentimiento, aunque no lo queramos decir así, y otros pasajes como el mismo apóstol Pablo tiene para decirme que Jesús me amó, ¿verdad? Y se mm, entregó por mí. Esa dimensión sentimental, emocional, histórica de Dios es la que, al fin de cuentas, la teología del proceso, la teología de abierta, trata de responder con esa teoría de que en Dios existen dos polos, ¿verdad? claro. Digo, Y ujú, claro, ahí es donde se meten en la conceptualización, la abstracción, el de proponer en la esencia. Lo que vos dijiste sobre lo que afirman esto sobre Dios ujú, es lo mismo que yo tengo que decirle a mucha teología clásica. ¿Cómo sabes eso? ujú, ¿Cómo sabes eso? La respuesta de ellos va a ser agarrarse de la congruencia, de la cohesión, de la racionalidad, que es típico en la filosofía, ¿verdad? En general, trata mm, de hacer sentido a través de crear un sistema que es no contradictorio ujú, internamente, pero hasta ahí. Hegel era así también, claro. y la gran mayoría, Platón y Aristóteles, trabajan con ese concepto. Pero al fin de cuentas, nos quedamos solo con este tipo de deducción racional. Ujú, Ah, Dios debe ser eterno de esta forma. Dios debe ser inmutable de esta forma. Y de ahí la problemática que se ha criticado en la teología contemporánea sobre esto de presentar a un Dios apático, a un Dios lejano. Y como ya creo hemos mencionado en algunos podcasts nuestros también, mm, toda esta producción, y mira, los teólogos medievales fueron prolijos en su claro. creación de esquemas sobre cómo proteger la esencia Mm, eterna, inmutable de Dios. Alrededor de él, algunos de ellos crearon todo un aparataje aquí mm, que lo protegía a este ser, al ser de Dios, de variaciones, lo ujú, protegía de sentimientos,
Y Ujú, algunos de ellos llegaban casi a decirlo como vos lo dijiste hace un ratito. mm. No, no lo dijiste así, pues, pero eh, eso de que de Un verdad, antropopatismo. sí, no, de verdad Dios me ama. Y el teólogo va a decir, Dios no te ama. Vos sentís que Dios te ama, pero esa es una necesidad tuya, eso es una necesidad humana. El Dios que existe de verdad es un Dios tan elevado, tan grande, tan eterno, tan infalible, tan inmutable, que no puede pasar por sentimientos. Sentimientos son volubles y sentimientos conducen a digamos, al decaimiento de un ser. Y el filósofo, otra vez griego, cualquiera que sea su Mm. convicción, porque hay un sinnúmero de variedades, ¿no? El estoico, por ejemplo, el neoplatónico, por No, ejemplo, claro, piensa de esa manera. Entonces, la claro. crítica, Ah, otra vez, pero solo termino no, sí, con sí, esto. dile, dile, dile. La crítica otra vez es ¿por qué la teología griega, la filosofía griega sí y la filosofía del proceso no? Cuando los dos ocupan este tipo de lucubración sacada de textos en conflicto, ¿verdad? En tensión. Claro, claro. No, sí, y ahí creo que, no sé, leyendo Tomás de Aquino me parece que se va de largo en varias cosas, o cuando menos no las explica, y no es que sea el mayor experto, sé que algún tomista dirá, no, sí le explica. Pero como que presupone, que es claro que presupone muchas cosas y cuanto menos no las explica, ¿no? Como que te Sí, lo dice, nada más, te lo suelta. sí, Y sin entrar al texto bíblico, por lo menos he visto que un Petrus Van Maastricht o libros más contemporáneos intentan lidiar con esto de forma más honesta, cuanto menos. Pero algo te iba a decir. Ah, ya. Por ejemplo, sobre los pasajes del amor, ¿no? Y los sentimientos. Claro, para mí sería un exceso decir, no, es que Dios no te ama, ¿no? Digo, pero bueno, creo que la pregunta que sí podemos hacer es, ¿de qué forma me ama Dios? ¿O a qué nos referimos con que Dios nos ama, ¿no? Y ahí es donde digo, bueno, clara, o sea, no puede ser enteramente equiparable a como nosotros sentimos amor, porque yo soy un ser humano creado y Él es Dios. Hay una sí. diferencia esencial ahí. Pero Ujú, hay algo, o sea, ahora, ¿qué es? Bueno, eso es lo que hay que entender, pero de que hay algo ahí, algo hay, ¿no? sí, No, y creo que eso sí es inescapable en el texto bíblico, y sí creo que en teología de la Edad Media eso se excede, ¿no? Esa tipo de conclusiones. Pero, por ejemplo, ahí tú dirías, yo no, hoy en día por lo menos me paro relativamente cómodo al decir, y que sí creo que tú lo has dicho también, que el texto bíblico no habla de forma analógica de Dios, no de forma unívoca de Dios. Entonces sí, sí hay una diferenciación, ¿no? Entre cómo Dios, cómo expresa el texto bíblico que dice, Dios nos amó, ¿no? Igual cuando Pablo en Efesios habla de la grandeza, ¿no? Como ayer lo leí en inglés, the width, the strength, usa todas las dimensiones, ¿no? Como agota los adjetivos para explicar, es como, mira lo que Dios ha hecho por ti, ¿no? sí, Pero todo eso es de forma analógica, al fin y al cabo. sí. ¿Cuáles son los límites de la analogía? Sin embargo, es algo que debe explorarse más. Es decir, no solucionas mucho al fin de cuentas. Bueno, sí, hay bastante si lo comparas con un conocimiento unívoco o un conocimiento equívoco. Ujú, El conocimiento analógico sí te dice que hay cierta correspondencia entre correcto. lo que el ser humano siente y lo que Dios siente. No te habla de la profundidad, no te habla de la amplitud, todo lo que el apóstol Pablo describe Ujú, en estas cartas para que comprendáis el amor de Cristo, ¿verdad? Cuál sea su ujú, altura, su profundidad, su longitud, todas estas maneras de hablar geométricamente casi. claro. Este, pero a lo que voy es que, claro, ese elemento de teologización sobre Ujú, estos aspectos de los atributos de Dios deben trabajarse principalmente sobre la historia de la revelación bíblica correcto. e insistir principalmente en esa historia como el canal de revelación que Dios tiene para nosotros, porque de otra forma no sabemos nada
sobre Dios. A Dios no lo podemos conocer de otra forma, sino a través de su revelación. Y hemos dicho que la revelación natural nos proporciona algunos datos generales de Dios, en contra del primer Bar, que creía que nada se podría saber de él. En la medida que avanza el tiempo, habla de ciertas luces que la creación tiene y que nos guían a cierto conocimiento de Dios. Pero para nosotros evangélicos diríamos que el conocimiento natural de Dios proporciona ciertos datos generales sobre Dios: creación, manutención, bondad al proveer, por ejemplo, lo que Pablo dice en Hechos 14, Hechos 17. Pero aparte de eso, no dice mayor cosa. Nosotros podemos lucubrar, podemos deducir, podemos ocupar la razón al diferenciarnos de este ser que es único. Pero siendo Dios único, insistimos en esto, Bruno, siendo este ser único, yo no tengo acceso a describir a Dios en directo. No puedo Claro, decir, no puedo observar su esencia, no, si es que hay así, esencia, como dice otra vez Plantinga, ¿no? no, Batinga ¿Qué, dice que no. qué es Dios? Mm, Hay un qué aquí, o es algo que supera todo lo demás. mm, Eh, si las cosas están así, y esto creo que muchas veces la teología sistemática ha olvidado. Si las cosas están así de serias y delimitadas, mi trabajo como teólogo bíblico y sistemático debe ser acercarme lo más que pueda a esta historia de salvación que aparece en el texto bíblico, porque solo a través de esa revelación puedo conocer a Dios. Solo a través de Jesús puedo conocer a Dios. Y cuando vos decías hace un rato, yo creo que si alguien te decía eso de conocer a Jesús y con él, comenzar con Jesús, si la idea de él es simplemente conocer al Jesús que existió, el hombre mm, que existió hace 2000 años y que por fe creemos murió, resucitó y está ahora sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, siendo él mismo también todopoderoso. El creer que la revelación cristológica se resume o se limita a lo que él hizo hace 2000 años es demasiado poco para entender lo que significa de verdad, que solo a través de Jesús podemos conocer a Dios. mm, Bueno, hay pasajes que de la misma escritura que afirman esto, ¿no? El pasaje de Juan capítulo 1, donde se nos dice que nadie ha visto a Dios y la implicación es, para ocupar esa palabra que te encanta, la implicación es nadie puede verlo, es decir, nadie puede verlo. claro, El unigénito, Él nos lo ha dado a conocer. Y claro, claro. Pedro dice algo parecido también en su primera carta, si te acordás. En su primera No. carta dice Pedro en el capítulo 1 que es por Jesús que nosotros hemos llegado a creer en Dios, ¿verdad? Eh, eso resulta sumamente interesante en el mundo politeísta en donde la iglesia primitiva vive. Aquí en el Ujú, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 21, ujú. eh, Mediante el es cual creéis en Dios. mediante el cual creéis en Dios, así. O sea, la Mm, revelación cristológica es mucho más que el ser humano, que ya para el tiempo de Pedro no estaba, no era visible, digamos así. Pero aún en el Antiguo Testamento, si le somos fieles al texto bíblico, debemos reconocer que toda la revelación, incluyendo la natural, la general, ujú, la histórica, la bíblica, toda la revelación es revelación cristológica hecha a través de Jesús. Dios se nos revela a través de su palabra, el verbo, y estando otra vez así las cosas, no podés comenzar simplemente de un arriba, que es lo que algunos teólogos
quizás liberales con buena, o digo, sí, liberales con algún tipo de buena intención han querido criticar Mm, a los conservadores, ¿no? La teología debe comenzar desde abajo, dirá Pannenberg hace algunos años, y ujú, luego de la propia la teología de la liberación, que debemos comenzar ujú, desde abajo. Bueno, la teología bíblica sobre cómo conocemos a Dios es una teología que proviene de Dios. Es decir, ujú, en cierta forma es una teología desde arriba, pero no es una teología desde el arriba filosófico, ¿verdad? De la concepción, de claro. la acción filosófica. Es una teología desde arriba sobre lo que Jesús nos informó de ese arriba. Lo que conocemos de Dios a través de Jesús, del Verbo, es revelación de Él y por eso nos unamos a esto. Mira, esto es bien interesante. Mm, Fíjate que si revisas las cartas del apóstol Pablo, te darás ujú, cuenta que él generalmente sus cartas, y esto ha sido notado ampliamente, sus cartas están divididas en dos secciones. La primera sección es una sección sumamente teórica, la mayoría de veces, ujú, principalmente en las cartas cortas, ¿no? mm, Una sección teórica donde nos da doctrina y nos dice qué cosas creer. Y en la segunda parte aparece toda la práctica, ¿no? Todo lo que claro. deberíamos hacer en virtud de esa doctrina. Esta, en Ujú, cierta forma, es una especie de teología desde arriba, ujú, que no es negativa y que no debería, digamos, hacernos sentir mal a los conservadores. Digo que es interesante porque cuando empezás a leer a los ujú, padres apostólicos en algunos casos revierten el orden. ujú, Para empezar, te digo, la Didache, por ejemplo, la Didaqué, como quieras llamarla, que es un poco diferente la enseñanza de los apóstoles a la mm, doctrina de los apóstoles. No sé si vos estás apercibido de eso, pero hay dos documentos parecidos. Una es la enseñanza de los apóstoles mm, y otra es la doctrina de los apóstoles, muy parecidos. Pero mm, lo que llama la atención en estos documentos es que, en primer lugar, comienzan con el elemento práctico. La mitad mm, del documento es sobre cuestiones prácticas. Se nos recuerdan los mandamientos mm. prácticos, no todas las listas de los pecados a evitar, las listas de las cosas buenas a hacer. Los dos Y, caminos. ajá, y en segundo lugar, se habla de esa dimensión que si querés vos llamarla teórica. Mm, Me llama la atención, pues, porque esta forma de hacer teología desde arriba no necesariamente contradice una teología desde abajo que se entienda como los padres apostólicos lo entienden. Hacer teología desde abajo también significa obediencia a los mandatos de Dios en su palabra, en la escritura, lo concreto, lo más directo que se pueda, sin mayor argumentación. Esto mm. no deben hacer. No deben robar, no deben adulterar, no deben ser hipócritas, no deben odiar. Interesante las listas que hace para luego en la segunda parte quedarse con la lucubración, con la teologización de todo lo demás. Claro, diría que es parte del contexto, ¿no? Pero o sea, la preocupación del contexto, ¿no? Pero ahí algo te iba a decir. Ya, sobre el lugar de Jesucristo con respecto a la revelación. Claro, y ahí yo un poco rechazo esta idea. No, no rechazo, no, pero mi rechazo es muy fuerte. Aprendiendo, aprendiendo, dale. Soy un poco suspicaz cuando Ajá. alguien le pone la palabra Cristo a su postura, ¿no? Porque es como, nadie puede ir en contra de Cristo, pues entonces es como la interpretación cristocéntrica. Ah, qué lindo suena, ¿no? Pero estás alegorizando todo el Antiguo Testamento, así, sin mayor, sin mayor, bueno, dice, no, el propósito es Cristo, entonces todo es con Cristo, entonces ya está, hago lo que quiero con el texto bíblico. Eh, sobre el lugar, pero sí sobre el lugar de Jesucristo en la revelación especial, ¿no? Y en consecuencia en la interpretación.
de la Biblia, porque sin duda lo que dices es absolutamente cierto, ¿no? Jesucristo, en él tenemos la revelación plena de Dios, ¿no? Él como Dios está revelando a sí mismo, entonces debemos obviamente prestar atención a eso. Pero Sí. sobre cómo estudiar el Antiguo Testamento, por ejemplo, eh, no sé, no sé cómo, cuál sería la forma de repente o el Mm, método de estudio. A mí sí, me gusta lo que dice Wellum en que pone estos tres horizontes, ¿no? El horizonte contextual, el horizonte le llama epocal, que es todos los pasajes anteriores, sí, y eso significa dispensacional, época. sí, le pone otra, ¿no? Para no decir dispensacional. Y canónico, ¿no? Ok, de toda la Biblia, ¿no? Entonces, claro, si voy a tratar la quién Dios es, por ejemplo, claro, me pongo un poquito suspicaz cuando él dice, bueno, comencemos con Jesucristo. Sí, está bien, suena bien bonito, pero digo, pero la revelación de Dios no comienza ahí, ¿no? Entonces, parte de mí se ve tentada a decir, comencemos desde antes, claro, porque nosotros tenemos que ir en un orden, ¿no? Pero Dios es Sí, Dios. Y ahí sí, es donde, ahí sí, honestamente, claro, digo, no lo rechazo, pero me pongo un poco suspicaz cuando alguien dice, no, es que comencemos con Cristo, ¿no? Porque nadie te va a decir que no a eso porque suena que te claro, está yendo en contra de Dios. claro, claro. Este, no sé No, cómo. la verdad es que la interpretación cristológica tiene varios referentes y algunos de esos son caricaturescos, es decir, como el que Mm, acabas de pintar, ¿no? Aquel que mm, piensa que por ser una interpretación cristológica tiene que hacer todo tipo de eh, alegorías en el Antiguo mm, Testamento por encontrar a Cristo debajo de cualquier piedra, eso mm, obviamente no es lo que los más entendidos, los más estudiosos sobre una interpretación cristológica del texto, del canon, tienen en mente. mm, Y dentro de esa más seria interpretación cristológica del canon, pues se enumeran un montón de facetas, ¿no? En primer mm, lugar, comenzar con el hecho de que la revelación misma, el acto mismo, el origen mismo proviene de Jesús. Sí, proviene de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. ujú, Eh, entonces, la revelación del Antiguo Testamento es cristológica en ese sentido, mm, en que proviene de Jesús, es Dios mismo revelándose a nosotros. ujú, Y si la revelación, es decir, la palabra, el verbo, es el que se comunica con nosotros, no hay para dónde hacerse. Eso no ujú, significa que eso anula la doctrina de la Trinidad, ni mucho menos. Pero el elemento comunicativo, el elemento revelatorio, sí es cristológico y no podemos despegarlo de ahí. Es ujú, decir, si quieres ser consecuente con lo que los pasajes del Nuevo Testamento dicen sobre Cristo, ¿no? Que fue Yahweh el que se revelaba, sí, por supuesto. Sabemos que Jesús es Yahweh también en ujú, este sentido, sin el también, ¿verdad? Ahí que puede interpretarse de otra manera. Eso por un lado. mm, Hay elementos de corte, digamos, yendo de lo más general a lo más específico. La interpretación cristológica, revelatoria del Antiguo Testamento se mide también por las cuestiones proféticas. Cómo es que Jesús, la encarnación es profetizada en el Antiguo Testamento. ujú, No solamente es eso, pero hay mucho de eso que a veces ni siquiera lo hemos estudiado. Revelación desde de los primeros libros de la Torá hasta el último de Malaquías, de mm, Cristo, revelación de la encarnación, revelación del carácter, revelación de la función de Cristo. ujú, En tercer lugar, hay un elemento tipológico, que no es una cuestión puramente profética, porque el tipo solo se reconoce cuando ya se ha cumplido, en realidad, ¿no? Es decir, ujú, los sacrificios, las funciones del sacerdote, del rey, del profeta, todos estos tipológicamente apuntan a Jesús. ujú, En el Antiguo Testamento no se mirarían claramente, distintamente así, pero están presentes y eso no mm, puedes borrar ya cuando tenés el Nuevo Testamento. Juntamente con eso,
el carácter de Dios, su carácter reflejado en el Jesús del Nuevo Testamento. Entonces, digamos, los atributos centrales de Dios, del Dios del Antiguo Testamento, están presentes en Jesús, Claro. revelados en Jesús, su Ujú, gracia, su misericordia, su justicia, su verdad, por ejemplo, atributos de Dios, ujú, son atributos que Jesús reclama para sí mismo y el Nuevo Testamento lo describen a Jesús apropiándose y evidenciando que Él es el Dios del Antiguo Testamento a través de estos atributos. Entonces, junto con eso, encontramos atributos que en cierta manera podrían llamarse atributos un tanto escandalosos, ¿no? mm, Como la humildad de Dios, por ejemplo. mm, La humildad de Dios es algo que Jesús refleja y que si lees bien el Antiguo Testamento la vas a encontrar ahí y que puede ser problemático si solo tenés una idea del Dios altísimo, el ujú, Dios glorioso, pero que no se mete con los seres humanos. En realidad, el Dios del Antiguo Testamento se caracteriza por querer vivir con los seres humanos, por viajar con los seres humanos, con su pueblo, ¿verdad? ujú, Caminar, hablar con ellos en el jardín del Edén, como se deja ver en la plática entre Dios y Adán y Eva. Y ujú, luego este asunto de el bajemos, que es repetitivo en el Antiguo Testamento, en la Torá y en los profetas, bajemos, decir, miremos, vivamos, veamos, controlemos, este tipo de mm, cosas, habla de esto que en el Señor Jesús otra vez llega a su revelación suprema. mm. Pero este asunto de la humildad de Dios llama la atención porque muy pocos, en muy pocas, si es que hay alguna, se caracteriza a Dios con el atributo de la humildad, por ejemplo. Claro, asumo que depende a qué te refieras con humildad, ¿no? ¿Y qué crees que me refiero? ¿O a qué te referirías vos con eso? De repente yo no usaría esa palabra. Ujú, Eh, o sea, si te asumo que si lo atas a la obra salvífica, es Dios al revestirse de humanidad, ¿no? Es un acto de humillación, porque es Dios, es el Dios soberano, es el ujú. Dios supremo, pero al mismo tiempo decide revestirse de humanidad, ¿no? Que sí, es su creación, ¿no? Por ese lado, asumo, no sé. Bueno, sí, sí, no, ¿verdad? Ujú, Obviamente en la encarnación Dios evidencia que Él es así. Y esto es ujú, lo que alguna vez hemos hablado del pasaje de Filipenses 2, porque ujú, frecuentemente se mira el pasaje como que qué extraño o qué cosa más difícil mirar que Dios haga esto. Y parece que en el argumento de Pablo más bien funciona al revés, es decir, es porque Jesús hizo esto porque es Dios, solo Dios puede hacer esto. El Dios ujú, que se humilla, el Dios que es humilde, que vive en obediencia a su Padre. Y claramente todo lo que te acabo de decir del Antiguo Testamento, de vivir ujú, con Israel, de caminar con Israel, de ir con Israel inclusive al exilio, ujú, de regresar del exilio con ellos. Todo esto habla de esa. Y luego encontramos a Jesús diciéndolo directamente, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa frase otra vez de corazón va en contra de todos aquellos que quieran simplemente limitar esto a la humanidad de Jesús. De corazón en el contexto griego, en el contexto del Nuevo Testamento, significa, si quisieras ocupar una palabra a través de los atributos de Dios, en esencia soy humilde, en esencia soy humilde, yo soy Pero, humilde. bueno, el Antiguo Testamento dice que, claro, usa corazón en el contexto judío para el centro de las emociones, ¿no? El centro de esto. Claro, yo no tendría problema de decir, ok, Dios es humilde,
claro, pero igual iría a la analogía, ¿no? Es, ok, ¿en qué sentido? Porque no, y ahí es donde no podría divorciar esa afirmación de Jesús con toda Ujú, la revelación del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, ok, dale, Jesús lo dijo, sí, ¿en qué sentido hablamos de Dios, no? Pero claro, no lo obviaría, pero sí me haría la, sí me haría la pregunta de, ok, ¿a qué nos referimos, no? Porque está todo esto también, que pero Jesús es que no, así. ese es parte del problema de la precomprensión de quién es Dios otra vez, Bruno. Ujú, Si a Dios solo lo identificas con lo alto, con lo sublime, con lo glorioso, con lo majestuoso, que todas esas cosas le pertenecen a Dios, por supuesto, pero si ujú. solo lo dejas con eso, ese no es el Dios bíblico. No, claro, claro, no solo, pero sí me iría al Antiguo Testamento a decir, ok, si tengo esto, cómo lo entiendo? Oí esto, pues, lo que te acabo de estar diciendo. ¿Cómo Mm, entendés pasajes como, por ejemplo, estos que te mencioné? El Dios caminando con su pueblo, viviendo con su pueblo, sufriendo con su pueblo. El Dios que es descrito por Isaías, por ejemplo, como aquel que le agrada, el Dios que es altísimo, que mora en las alturas, sí, por un lado, mm. este, Claro. pero al mismo tiempo es un Dios que se goza de vivir con los humildes, Ujú, vive con el pobre y constrito de espíritu. mm. Este es el Dios en esencia, otra vez, del que los Claro, pero cristianos... no iría a una afirmación unívoca, que a veces, no estoy diciendo que tú lo estés haciendo, pero que a veces me da la impresión que como que no se dice, pero como que estás intentando llegar a eso de, no, es que es humilde como tú eres humilde, o es o vive con el pueblo de Israel como tú viejo. Digo, no veo eso. Eh, pero sí O creo que sea, hay un lugar para decir, ok, espérate, tampoco te vayas al otro lado, ¿no? Donde ajá. ignoras estos pasajes y no los tomas en consideración tampoco, que es a veces lo que también se hace, ¿no? Lo Eh, que pasa es que la sí. analogía algunas veces funciona también de esta forma, fíjate. La analogía encuentra comparación, ¿no? Entre lo que vos Ujú, sos, lo que Dios es, lo que el humano ujú, es, en ese sentido. Pero la analogía también profundiza en este caso, por ejemplo, Dios es humilde como los seres humanos. Si lo pones así de esa manera, yo te ujú, diría, no, es ujú. todavía más humilde, mucho Ya, más humilde que el ser humano. Y todavía estoy dentro de lo analógico. El pero Dios está, que está vive... haciendo una graduación, ok, más humilde. Ujú. Claro, me genera problemas de repente el adjetivo más, ¿no? Porque implica Ujú. grados de, y qué sentido, yo diría diferente. Es que la comparación analógico es que Claro, no se equivoco, ¿no? Claro, si lo cambias a diferente, estás hablando de de, equivoco. de equívoco, Mm, pero es más humilde porque él radicalmente puede vivir de maneras que nosotros apenas. mm, Y lo que es Jesús propiamente para nosotros es este ejemplo, modelo radical de humildad que queremos imitar y nunca llegamos a poder imitarlo correctamente. mm, ¿Qué significa? Que Jesús es manso y humilde de corazón, esencialmente, no solo el asiento de las emociones, Bruno. mm, El corazón para el hebreo es el asiento del pensamiento, ujú, de la identidad misma. Esta división, y lo hemos dicho varias veces en mensajes, y mm, esta división occidental y moderna de que el corazón es solo el asentamiento de los emociones y de los sentimientos, no es una división antiguo testamentaria. El corazón para el hebreo es el lugar donde se piensa, donde se claro. siente, por supuesto, donde se razona y también donde está la identidad más íntima del ser humano. Por Ujú. eso tiene importancia cuando Jesús dice este. Y por eso, ya casi terminamos, ya se nos fue el Sí, sí, tiempo. sí. Por eso es que es virtud recordar que el que nos va a pasar juicio es ese Dios, el que abre los juicios. Fíjate que interesantemente eso, el que Mm, abre los juicios escatológicos de la tierra
es el cordero inmolado, porque tú fuiste inmolado y porque tú pasaste por esto y tú eres digno de recibir el poder, la gloria y la honra y eres digno de abrir los sellos, Mm, porque tú nos diste el ejemplo en este sentido de qué significa vivir en esa tensión de ser hijo de Dios e hijo del hombre. mm, Atributo de Dios, sí. Atributo de la deidad, sí. Aun cuando a nosotros nos cuesta, digamos, colocarlo al mismo nivel de Yahweh de los ejércitos, mm. ¿verdad? Bueno, Está sigamos bien, sobre eso. sí, sí, sí. Seamos, también me están esperando, así que, bueno, hasta aquí con el episodio de esta semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Tranquilízate, Bruno.